Canario, La Virgen de los Sicarios y Robada al Nacer, elaboramos el presente trabajo, donde se sostiene el cruce de tres campos discursivos: el psicoanalítico, el jurídico y el cinematográfico. Construcción de un dispositivo singular en el que se buscó poner en acto la relación dialéctica entre la imagen y la palabra, merodeando en los bordes lo real, homologándose una secuencia lógica que propicie la resignificación singular de lo que el material fílmico nos ofreció, concibiendo en cada relato una red significante que nos habilitó a interrogarnos: ¿por qué muere un niño? Anomia y posición excepcional puede ser uno de los caminos para que los infantiles sujetos se encuentren con la muerte. Las tres películas son un crudo relato de cómo en nuestra sociedad, cuando se legitima lo ilegítimo, con lo que se encuentra el sujeto en un escenario donde hay una crueldad de satisfacción pulsional, que hace que sea posible esta compleja cuestión humana que refiere a la crueldad. El significante muerte atraviesa ese escenario obsceno donde la inocencia de los niños
queda avasallada como sus cuerpos, tomado por los adultos como mercancía que puede venderse, robada al nacer, o usarse sin hartazgo o descartarse, la Virgen de los Sicarios, y quisiera ser millonario. Hasta la vida de un perro conmueve, dejando en evidencia el desamparo y el estatuto de desechos en sus vertientes más devastadoras, anomia y posición excepcional. La suspensión de la ley y el desfallecimiento de inscripción simbólica del nombre del padre ¿conducen a una muerte precipitada? Para abordar esta cuestión partiremos del entrecruzamiento que se produce entre el discurso psicoanalítico y el discurso jurídico. El derecho y el psicoanálisis tienen un nacimiento en común, el lenguaje. Sin embargo, del mismo cimiento brotan dos lecturas y abordajes diferentes ante un mismo objeto de estudio, la vida humana instituida e institucionalizada, sujeto humano, sexuado y legal. Al respecto, Freud dirá: para amarrarse al entramado cultural debe cargar con un malestar que se inscribe y circula a través de la instauración de una ley, a costa de la renuncia pulsional. Entonces podemos decir que el sujeto es el resultado de una división consigo mismo, sujeto del inconsciente y objeto de la ley que lo sujeta. Dicha división es soportada por un cuerpo sexuado, un cuerpo truncado y desgarrado en el conflicto de la ley con el deseo. El sujeto no resulta incluido sin conflicto en el otro. El otro lo interpela, requiere de él, prevé de lugares para incluirlo y sancionar si se excluye de la norma legal. Por otra parte, podemos decir que la subjetivación sostenida en una doble prohibición, incesto y parricidio, es posible bajo la inscripción en el lienio de una legalidad. La construcción subjetiva, sostenida en el interjuego, alienación, separación del otro que inscribe en el cuerpo y acompasa por la voz, la mirada, la palabra. Podemos vincular lo dicho en la película Robada al nacer, cuando Alicia, luego de dar a luz, recibe en sus brazos a su hija, deseada y esperada tanto por ella como por su marido y su familia. En dicha escena podemos ver cómo se comienza a divinizar el cuerpo del bebé deseado, asignándole un nombre, y con frases en el discurso como «qué hermosa la protagonista del día», y buscando rasgos de identidad familiar, dando cuenta que Julia está alojada en el deseo del otro, a diferencia de lo que ocurrió con Hannah, cuyo destino fue ser objeto de goce del otro, para ser entregada como mercancía. Ahora, ¿qué sucede cuando aparece la crueldad? Es decir, el goce con la destrucción y sufrimiento del otro. Esto se ve claramente en el film Robada al nacer, cuando Tony avasalla la subjetividad y el cuerpo de su pareja, ubicándola en el lugar de objeto de goce, decidiendo por ella y por la bebé. Esta disposición humana, histórica, socialmente anclada, se refleja en las películas cuando encubre la vacancia contemporánea al legislar respecto de la retención de satisfacción pulsional que no cuenta al otro como semejante, sino como objeto de goce. Disposición que se constata también cuando los niños están solos ante la hostilidad de los otros y ante la vida a la cual escapan, quedando atrapados en la misma trampa de crueldad de la que intentan salir. Esto lo podemos ver en el film Quisiera ser millonario, en los personajes de Jamal y Salim. Sin transmisión de la regulación de las formas de intercambio, el retorno a maneras más arcaicas y crueles de resolución de conflictos está asegurado en la medida que no nos advertimos de la importancia de su interferencia, de cualquiera sea el afán de venganza que esta posición conlleva. Para concluir este primer interrogante, podemos decir que tanto la escuela, la familia y la sociedad constituyen distintos escenarios que permiten instituir distintas infancias, donde opera la ley y las leyes en el orden del enigma, que ofrece su vertiente negativa en tanto prohíben y a la vez habilita el intercambio. Podemos dar cuenta en las películas cómo se producen distintos escenarios de desubjetivación del niño, quedando como un sujeto perjudicado destinado a la compulsión, a la repetición, con montajes institucionales eficaces en la devastación subjetiva. Bien, en esta diapositiva voy a tomar uno de los interrogantes que surgió de acercarnos a las 3 películas seleccionadas como material, como texto fílmico. La falta de sanción penal y la ausencia de culpa por delitos cometidos conducirán al sujeto a una muerte temprana. Para llevar luz a este interrogante, nosotros hemos recorrido los distintos textos de la bibliografía, hemos
apoyado en los desarrollos de la doctora Marta Jerez Sanbertini. Así decimos que el sujeto es capturado por la ley bajo las redes de la culpabilidad. La inscripción de la ley deja sus marcas, la convivencia con ella no es pacífica. La culpa es estructural. El sistema legal instala en el sujeto al inscribirlo esta estructura que mantiene vivo el pacto del sujeto con la ley, asegurando de esta forma su entramado en el tejido social, invitándolo a responsabilizarse por el lugar en él otorgado. La culpa es la que fortalece el pacto del sujeto con la ley como un deudor que paga en dones el costo del sacrificio que le impone la cultura. Bien, en esta diapositiva presento una serie de fotogramas tomados de la película ¿Quién quiere ser millonario? La historia de los personajes centrales, de los hermanos Salim y Jamal. Nos permite graficar, creemos, estos senderos por los cuales nuestro sujeto, atravesado por la ley, puede transitar. Por un lado, la historia de Jamal nos muestra la apuesta del sujeto con su propio deseo. A pesar de su orfandad y desamparo inicial, paga por el sendero de los dones el costo del sacrificio que le impone la cultura. Su trabajo, su vida consagrada a alcanzar su destino, el amor con su amada Latika. En cambio, Salim nos muestra el sendero de la culpa muda o de sangre. Él carga sobre sus espaldas los desajustes del sistema. A través del odio, su vida se transforma en una sucesión de actos de violencia, delito y muerte, hasta la suya propia, inmolación sacrificial con la que alcanza redimirse. Culpabilidad supone declararse, atestiguar una falta, una mácula y recibir el juicio condenatorio o absolutorio del otro. Es a la vez presencia interior de la institución, del otro, del lenguaje y de la ley. Y desde allí el sujeto habla, sujeto instituido que puede hacer hablar a la culpa y ocuparse responsablemente de su desciframiento. Sentimiento de culpa que perturba la subjetividad, provoca malestar, remordimientos, vergüenzas, actos impulsivos, crímenes inmotivados. Allí el sujeto no puede escapar a la responsabilidad de interrogar sobre ello. ¿Qué produce el desdibujamiento de la culpa, donde pareciera que el sujeto no se involucra con la significación de sus actos? Cuando se empieza a borrar el registro del remordimiento o el reproche o el de autodestrucción, si las cosas son puras cuestiones externas a la subjetividad, accidente del destino, ¿qué puedo reprocharme? No surge la pregunta por su implicancia en ello. Allí, la sanción a la transgresión, al acto delictivo, ofrece marco para delimitar lo prohibido y lo permitido. Con la aplicación de la pena, debe pretenderse que el autor del acto dé alguna significación al mismo, subjetivice su falta y recupere su lugar en el tejido social, pero también recuperar eso de su propia subjetividad que quedó dañado por el acto delictivo. Función clínica del derecho si procura precisamente el encuentro del sujeto con su responsabilidad. De lo contrario, si la pena carece de efectos subjetivos, si en el sujeto no hay culpa ni reproches, justificando causas externas como responsables de sus actos, la pena es recibida como mero castigo, tal vez cumpliendo la sanción, pero sin implicarse de aquello que se lo acusa, lo cual redobla la apuesta para nuevos actos criminales, alimenta la ansia de venganza, enmudece la contabilización de las faltas y solo procura la revancha. Para concluir el interrogante, podemos analizar que las muertes de Alexis, Wilmar, Michelle y la muerte de Salim responden a la falta de instancia autopunitiva y a la ausencia de sanción del otro que permita reinstalar la prohibición al goce pulsional. Como esto no ocurre, se produce mayor brutalidad e impulsividad con mayor recrudecimiento del peligro social por el debilitamiento del ordenamiento simbólico que se patentiza en lo real a través del sujeto que mata o se mata. A los fines de poder concluir con este trabajo, más que premisas y afirmaciones, dejaremos abiertos interrogantes que nos van a dar la posibilidad de poder seguir investigando y especializándonos sobre nuestros niños, niñas y adolescentes. Nuestro primer gran
interrogante fue ¿por qué muere un niño? ¿Por qué muere un niño en estas circunstancias, en las circunstancias que las películas nos han mostrado? Donde la violencia es un ámbito de convivencia común para ellos. Entonces, sabiendo que nuestro objetivo como sociedad y como contrato social es la paz social y la convivencia razonable, nos preguntamos, ¿cuál es la convivencia razonable de estos niños que están en un estado de excepción? ¿Qué pasa con nuestras prácticas y con nuestros discursos? Porque para que un niño termine muerto, ya sea asesinado o que ellos mismos puedan producir su propia muerte, es porque nuestros discursos y prácticas no registran realmente que estamos actuando con el paradigma de vigilar y castigar. El aparato de ley como discurso jurídico no solamente está a los fines de poder construir lazos sociales, sino también tiene el fin de restaurar al sujeto, y restaurar al sujeto desde su subjetividad, desde la posibilidad de hacerse responsables ellos mismos y de construir su subjetividad para que no puedan llegar a este desenlace tan dramático que es la muerte, y en estas circunstancias. Así que dejamos abierta la posibilidad y dejamos abierto este interrogante. ¿Qué pasa con nuestras prácticas y con nuestros discursos que no registran que estamos actuando con el paradigma de vigilar y castigar? Muchas gracias.